Bienvenidos a Semana Televisión, gracias por conectarse con nosotros. A esta hora hacemos conexión con la representante a la Cámara, Juanita Gubertus, una de las principales líderes de la Alianza Verde, con quien vamos a hablar y vamos a conversar del panorama político del país. Hay muchos temas que conversar con ella y le agradezco, representante Juanita Gubertus, su conexión a esta hora con Semana. Un saludo muy cordial. Yesid, muchísimas gracias por esta invitación. Feliz de estar aquí contigo y con toda la audiencia de Semana. Bueno, representante Juanita Gubertus, como decía al comienzo, hay muchos temas que conversar con usted sobre la realidad política, sobre lo que está aconteciendo en Bogotá, sobre la campaña presidencial, y quisiera que arrancáramos por la candidatura recién anunciada del rector de la Universidad de los Andes, ex ministro de Salud, Alejandro Gaviria. Usted se ha convertido en una de sus principales escuderas, manos derechas en esa candidatura, en esa campaña. Y la primera pregunta, representante Juanita, es ¿por qué el rector de la Universidad de los Andes, para algunos críticos, según las encuestas, todavía no despegan? El último estudio electoral de Semana apenas registró un 3% en la intención de voto, y en algún sector de la opinión pública hay esa sensación de que el rector de la Universidad de los Andes no despega en su candidatura. ¿Qué puede estar pasando? ¿A qué lo atribuye usted? Pues Yesid, yo creo que todavía es muy temprano. Alejandro lanzó su candidatura hace una semana y media. Él viene de estar mucho más justamente involucrado en la academia. Desde allí yo creo que ha sido un líder muy importante para el país en términos, por un lado, del reconocimiento del conocimiento y de la evidencia al momento de hacer política pública. Yo creo que lo demostró al inicio de la pandemia y durante la pandemia, cuando en general el país tenía muchas dudas de qué hacer, y él ayudó a ir como sentando un poco las bases de que con buen conocimiento, buena evidencia, se podía tomar mejores decisiones. Un líder que ha venido hablando mucho de trabajar entre quienes piensan diferente, de unir distintos sectores, y una persona de convicciones muy liberales, de una garantía de que podamos cada uno, independientemente de nuestras convicciones, ser libres en todo el sentido de la palabra. Por supuesto, esto apenas empieza. El gran reto que tiene Alejandro y que tenemos quienes creemos en su candidatura es que el país lo conozca, y por supuesto que apenas esto está empezando. Me parece apenas normal que todavía aparezca bajito en las encuestas. Esperamos, por supuesto, trabajar para que más gente lo conozca y digamos, si se le mide a estas ideas, si quiere también que Colombia salga de esa peleadera, buscar alternativas de solución, quizás Alejandro sea una alternativa de opción política para esas personas. Sí, a lo mejor, Juanita, era que la gente, como veía una campaña de algunas semanas, incluso meses de expectativa, había una gran expectativa también con Alejandro, que pudiese marcar mejor en la primera encuesta. Esa fue una encuesta de 2.000 personas entrevistadas en hogares, en todas las regiones del país, y había quizá una expectativa muy alta con él, ¿no es así? Bueno, hay gente que cree que él estaba en esta campaña de expectativa. Yo he contado públicamente, yo empecé a hablar con él desde octubre del año pasado, proponerle que tomara la decisión. Sabíamos, quienes habíamos estado cerca, a proponerle esto desde distintos sectores, que era pues una decisión de vida muy difícil, era, ¿no?, cambiar una vida tranquila, académica, por lo que significa el boleo de estar en esto de la participación política, y mucha gente creyó que realmente le estaba montando como una campaña de expectativa, etcétera. La vida real a veces es distinta de lo que alguna gente percibe. Él realmente estuvo dudando muy hasta el final por sus condiciones familiares, por decisiones internas que tenían que tomar en torno a garantizar que su salud estuviera bien, que toda su familia, su esposa, sus hijos tomaran esta decisión de hacer esto conjuntamente. Entonces, contrario un poco como a esa decisión de lo que la gente cree que era una campaña de expectativas, y si la expectativa que ha crecido mucho, la vida real es que hasta muy poquito antes realmente estaba dudando la decisión, y en últimas la toma, como él ha dicho, un poco por cumplir con esa promesa que él estaba haciéndole a sus estudiantes de que si somos ciudadanos comprometidos no podemos simplemente quedarnos detrás de la barrera, más aún detrás de la barrera del privilegio, y no contribuir con soluciones y un poco meterse en el lodo de ayudar a resolver muchos de estos problemas, sino que había que vincularse. Entonces, más que una campaña de expectativa, y si estaba muy alta, yo creo profundamente, Yesid, que esto es el arranque de una campaña que apenas empezó y que realmente él hasta hace muy poquito tiempo antes de lanzar la candidatura tomó la decisión.
Sí, Juanita, y una pregunta, ¿por qué terminó usted en la campaña de Alejandro Gaviria? La veíamos a usted, o como la vimos en el 2018, muy cerca de Sergio Fajardo. También algunas personas incluso han dicho, y usted ha leído esas críticas, de que usted traicionó a Sergio Fajardo y se fue a la candidatura de Alejandro Gaviria. ¿Es así, Juanita? ¿Usted traicionó a Sergio Fajardo para irse a la candidatura de Alejandro Gaviria? Le hago esa pregunta con toda claridad para escuchar también su respuesta. Pues decir, lo primero es que yo tengo profunda admiración por Sergio Fajardo. Es un hombre que yo creo que ha demostrado tener una gran capacidad y gran experiencia para administrar a nivel local. Fue un muy buen alcalde de Medellín, un muy buen gobernador de Antioquia. Creo que es una persona que de convicción hace una política limpia, transparente, que tiene ideas muy poderosas para transformar este país. Lo quiero de todo corazón y sé que sería un gran presidente para el país. Yo lo apoyé en 2018. Desde el año pasado estuve vinculada como representante del Partido Verde en el proceso de construcción de la coalición de la esperanza. Sigo creyendo y trabajo por eso todos los días, que es ahí a través de una coalición de centro, en una consulta que nos permita en marzo del 2022 escoger candidato único. No podemos volver a repetir los errores de 2018, es decantando una sola candidatura. Trabajo para que Alejandro llegue allá y yo espero que así sea, que logremos tener esa consulta de centro con los candidatos de la coalición de la esperanza, el Partido Verde, Alejandro Gaviria, y que ahí podamos escoger candidato único. Hay momentos que van cambiando y yo creo que Alejandro hoy tiene una capacidad de unir sectores más amplios. Alejandro tiene algo que creo que es muy importante y es que logra canalizar de distintas maneras esa indignación que vimos en el paro nacional, gente que quiere y con razón, tiene razón en pedir los cambios de fondo en este país, y él logra ayudar a tener esa, digamos, esa vocación reformista de canalizar esa indignación, ese desespero de que las cosas sí pasen, pero al mismo tiempo es una persona que manda una señal de tranquilidad de respeto a las instituciones, es una persona que respeta el Estado de Derecho, respeto también y tranquilidad frente a la economía, un economista, un ingeniero que sabe de primera mano la importancia de un crecimiento económico basado en la iniciativa privada, en la productividad, en la innovación, y que es a través de ello que uno lucha contra la pobreza y contra la desigualdad y no atacando la economía para que seamos una economía poco competitiva, y una persona que en últimas reconcilia al país. Entonces creo que este es el momento y a eso le apuesto de Alejandro, pero insisto, mi mayor aprecio y reconocimiento por Sergio Fajardo, y espero que logremos estar en una consulta todos estos sectores juntos de centro, porque esa es la única manera de lograr ganarle a sectores de izquierda y de derecha con quienes competiremos como en una democracia sana en primera vuelta. ¿Pero hubo una traición ahí o no? ¿Usted lo ve así? ¿Usted siente haber traicionado a Fajardo? No, Jessy, yo no siento que haya una traición. Esas no son mis palabras. Sí, no, se lo pregunto, Juanita, porque así se ha interpretado, porque como la vieron a usted muy cerca en su momento de Sergio Fajardo, y de un momento a otro apareció en la candidatura de Alejandro Gaviria, además una decisión legítima, ni más faltaba, está en todo su derecho, y ha explicado muy bien usted por qué considera que Alejandro Gaviria es hoy el candidato del momento a su juicio. Pues mucha gente interpretó esa decisión como si usted hubiera dejado tirada la campaña o la candidatura de Fajardo. Jessy, yo en general trato de jugármela con toda la transparencia. Entiendo que ser funcionaria pública, ser servidora pública requiere un rigor adicional de transparencia, requiere explicar, dar las discusiones. Estoy lista para darlas. Aquí les he contado cuál fue todo el proceso. Desde octubre del año pasado, incluso un mes después, me vi con Sergio Fajardo y le contamos que Angélica Lozano y yo habíamos visitado a Alejandro, que nos parecía que era muy importante traerlo. Luego, a comienzos de este año, me vi también con él, le conté la importancia de que venía evolucionando, que Alejandro no había tomado la decisión, pero que me parecía muy importante que entrara. He actuado con transparencia a nivel interno y a nivel público. Por supuesto, estas son decisiones que no son fáciles. Yo no estoy diciendo que no requieran algo de explicación, pero esa ha sido la manera en la cual he actuado, y creo, por las razones que he dicho hoy acá, pues que Alejandro representa una oportunidad muy importante para el país, y quiero apoyar a que eso salga adelante. Sí, para cerrar ese capítulo de Alejandro Gaviria y Sergio Fajardo, ¿cuál cree usted hoy, Juanita, que es la diferencia entre ellos dos? Entre Alejandro Gaviria y Sergio Fajardo. O si me permite preguntarle, ¿por qué Alejandro Gaviria sí hoy y no Fajardo? Bueno, lo primero, arranco por coincidencia. Si uno mira el programa de Coalición de la Esperanza, insisto, del que tuve la posibilidad de participar como delegada del Partido Verde en ese comité programático, hay muchas coincidencias con los 60 puntos que lanzó Alejandro Gaviria. Yo creo que en los temas programáticos va a haber pocas diferencias en realidad.
Creo que hay sobre todo, como decía ahorita, una discusión muy propia de la política que tiene que ver con las personalidades, con el talante, con la manera en la cual una persona, un candidato o candidata se conecta con las emociones ciudadanas. Y creo que Alejandro, quizás por distintas razones, porque en este momento está llegando un poco como externo a la política. Sergio Fajardo ha estado golpeado de manera muy injusta durante 3 años por un sector del petrismo que se ha dedicado a decir muchísimas mentiras en su contra. Ha estado además atacado por sectores de distintos poderes que han querido armarle una cantidad de cosas que yo espero muy pronto se pueda mostrar cuán mentirosas son. Y eso ha tenido un desgaste. Alejandro pues hoy no tiene ese desgaste, insisto, ese desgaste contra Fajardo ha sido en mi opinión muy injusto, pero ahí hay diferencias y hay maneras en las cuales se conectan los candidatos con la ciudadanía. Yo insisto, creo hoy la gran virtud de Alejandro es esa capacidad de conectarse con sectores tan distintos, desde sectores del petrismo que le estaban proponiendo que fuera su candidato a la vicepresidencia, después candidato a ser su ministro de Hacienda, hasta sectores pues de centro que lo han reconocido, que han dicho que bienvenido, pasando incluso por sectores más hacia la centroderecha que ven en él una persona que manda tranquilidad. Yo creo que el país necesita eso, una candidatura amplia que ayude a unir distintos sectores sobre la base de ideas claras, que son las que él ha puesto sobre la mesa y que la gente que hoy decide apoyarlo conoce, no está escondiendo, no está buscando prometer aquí y allá, sino realmente poniendo sobre la mesa lo que es él y en lo que cree. Y creo que incluso así su talante incluyente, conciliador, reconciliador, le permite lograr esos apoyos más amplios. Es decir, que si le entiendo bien, y usted me dirá si en esta ocasión de pronto la palabra que utiliza si es correcta o no, es hoy Alejandro Gaviria mejor candidato que Sergio Fajardo, por lo menos para Juanita Gobertus. Yo creo que hoy Alejandro Gaviria representa una alternativa que permite unir más sectores en torno a su candidatura. ¿Que Fajardo? ¿Une más que Fajardo? Sí, sí creo. Bueno, Juanita, con franqueza, ¿Alejandro Gaviria es el candidato del Partido Liberal, sí o no? No, Yesid, Alejandro ha recibido de distintos sectores la búsqueda de que él fuera su candidato y él ha podido evitarse lo difícil que significa recoger por lo menos 1.200.000 firmas, porque lo que se necesitan son 580.000, pero más o menos el promedio de invalidación es de la mitad según los datos de hace 3 años. Él se podría haber ahorrado todo eso, irse por el Partido Liberal, ¿no? Recibir ese apoyo seguramente y pues no tener una candidatura independiente. Él, por el contrario, se la ha jugado por un esfuerzo mucho más difícil de recolección de firmas, justamente porque dice, en primer lugar, quiero garantizar que aquí hay una alternativa independiente que no depende de un partido, porque entiende justamente que gran parte del hastío ciudadano, y lo dice en sus 60 puntos, es la manera en la cual partidos políticos tradicionales se han dedicado a hacer uso del clientelismo y de la manera en la cual capturan el Estado y con eso captura impiden la posibilidad del funcionamiento y por supuesto crece la desconfianza en las instituciones. Entonces él dice, yo tengo el coraje, ha dicho él, para luchar contra los poderes tradicionales, lo ha dicho explícitamente. Ahora, insiste, pues claro que él quiere lograr consolidar una coalición amplia de distintos sectores votantes que tienen ideas liberales, que por supuesto se vean reflejados en Alejandro como una opción de visiones liberales, pero que no conecta con prácticas políticas tradicionales. Juanita, pero lo que se dice en el mundo político es que toda la estructura, toda la maquinaria del Partido Liberal, toda la organización fuerte de un partido como el liberal tradicional de años en Colombia, pues está recogiéndole las firmas a Alejandro Gaviria y que lo que existe, Juanita, es como una especie de apoyo vergonzante que así algunas personas de la campaña de Alejandro Gaviria pues les da un poco de pena reconocer que el Partido Liberal está metido ahí, es decir, como si quisieran recibir el apoyo del Partido Liberal, pero que no se note da mucho porque eso podría ahuyentar la imagen de que es una candidatura independiente. Eso es lo que se comenta en los círculos políticos, de que ahí está metido el Partido Liberal, pero de que no lo quieren mostrar de a mucho para no hacerle daño a esa imagen de candidatura independiente.
Pues Yesid, yo en lo que a mí respecta que he estado tratando de apoyar esto, apoyando la organización de voluntarios, logramos en casi solo 5 días al inicio, desde la inscripción del comité hasta el arranque de la recolección de firmas, que más de 21,000 voluntarios se inscribieran, personas como cualquiera, ciudadanos, que algunos con trabajo, otros sin trabajo, que dicen esta es la candidatura que nos inspira y en la que queremos trabajar. Es con ellos con quienes yo vengo comunicándome todo el tiempo, ¿no? Creamos grupos de WhatsApp, nos reunimos, salimos a las calles. Hay jóvenes que venían trabajando, que se han llamado Juventudes Liberales, que venían de insistirle a Alejandro que se lanzara. Con algunos de ellos he tenido conversaciones, ellos quieren participar de la recolección, algunos de ellos lo están haciendo. Que usted me diga, hay una estructura del Partido Liberal recogiendo firmas, etcétera, etcétera, tienen tantas, yo no la he visto. Yo estoy recogiendo firmas y lo que he visto es a personas libres que se inscribieron como voluntarios, juventudes que algunas de ellas sido más cercanas al Partido Liberal, otras no tanto, incluso he visto ahí entre ellos mismos que algunos dicen no nos encasillen, no todos somos juventudes liberales, hay de otros sectores, bienvenidos, en una discusión libre de recolección de firmas. No he visto yo un proceso estructurado de recolección de firmas desde el Partido Liberal. ¿A usted le gustaría, Juanita, que Alejandro Gaviria recibiera oficialmente el apoyo del Partido Liberal en esta carrera por la presidencia? A usted en lo personal, con sus convicciones, con la manera en la que usted ha hecho política, con lo que usted piensa sobre los partidos políticos, con lo que usted piensa sobre la necesidad de cambiar la política en Colombia, entre otras, ¿a usted como Juanita Gubertu le gustaría que Alejandro Gaviria, que es su candidato, que usted va a estar ahí de sol a sol, que él tuviera el apoyo del Partido Liberal? Yo quiero decir que esta se mantenga, ojalá, como una candidatura independiente, que se sintonice con el sentimiento ciudadano de desconfianza frente a partidos que han tenido prácticas políticas clientelistas, muchas veces asociadas a dinámicas que corrompen la política. Creo que esa es la única manera como un candidato como Alejandro va a lograr inspirar, va a lograr recoger los apoyos más amplios de esa ciudadanía que quiere realmente creer que una forma distinta de hacer política limpia, transparente, honesta, dignificada es posible. Una discusión muy distinta es cómo gobierna un presidente demócrata. Y yo creo que cualquier persona, y yo personalmente, que tengo que ir al Congreso todos los días, que trabajo con colegas de muy distintos partidos, creo que para poder construir consensos en la política hay que poder tender puentes entre quienes piensan diferente. Esa es una discusión distinta que tiene, digamos que tiene que darse en torno a cómo alguien que no es autoritario, que no va a llegar simplemente a no sacar al Congreso, ni que pretende que ahora va a lograr el 50% del Congreso, sino que reconoce que el Congreso seguramente irá a un proceso que va andando de renovación, que ojalá lleguen nuevos líderes. Yo sí que inspiro a las personas que nos estén mirando, que estén dudando si quieren lanzarse a la política, que lo hagan. Necesitamos más gentes en todos los partidos, independientemente de ideologías, pero creo que ese proceso de un gobierno serio que sepa construir coaliciones sobre la mesa, no con intercambios burocráticos, sino sobre la mesa en términos de concertación de política pública, va a ser muy importante, y por supuesto que ahí Alejandro tendrá que conversar con el Partido Liberal. Claro, pero eso es en dado caso de que gane la presidencia y de que sea un presidente, como usted muy bien lo dice, Juanita, demócrata, que haga incluso una coalición legítima y demás. Pero como candidato, Juanita, déjeme decirle que yo a usted la noto un poquito incómoda con ese tema del Partido Liberal posiblemente metido de frente en esa candidatura. La siento incómoda, la siento que no es que le guste de a mucho, ¿no? Insisto, Yesid, no está el Partido Liberal. Yo tengo buenos amigos dentro del Partido Liberal, jóvenes representantes como Juan Fernando Reyes Curi, como Juan Carlos Lozada, quienes admiro su trabajo legislativo en el Congreso. Hemos trabajado juntos, tengo la mejor imagen de ellos. También es innegable que hay muchos sectores del Partido Liberal que han estado involucrados en dinámicas clientelares, en dinámicas de corrupción que han desgastado mucho la imagen del Partido Liberal y que es digamos un estigma ganado, pues no es injusto. Yo creo que Alejandro necesita y espero, eso es lo que él ha dicho, y yo creo profundamente en lo que él ha dicho, él tiene que poder sacar adelante una candidatura independiente que le permita justamente recoger esa ciudadanía que quiere una política transparente, que le permita luchar contra esos poderes que han impedido la transformación social.
Eso se puede hacer con un talante tranquilo, sin tirarle la puerta en la cara a nadie, con posibilidad, insisto, de hacer sobre la mesa coaliciones de gobierno, etcétera. Pero creo profundamente en que uno en esto tiene que ser claro con cuáles son las prácticas con las que hace política electoral, y yo creo que Alejandro lo ha sido, las ha puesto todas, las ha escrito. Él va a luchar contra los poderes tradicionales que lo que han hecho es cooptar organizaciones públicas para impedir la transformación social. Sí, Alejandro tiene hoy el apoyo de César Gaviria y de Juan Manuel Santos. Alejandro lo ha dicho él públicamente y repito sus palabras. Él ha tenido conversaciones con el expresidente Gaviria, ha tenido conversaciones con el expresidente Santos, pero él lo ha reiterado. Su campaña no tiene en ellos una jefatura política, ninguno de ellos dos participa de las discusiones de la campaña. Yo hago parte de un pequeño, digamos, como consejo asesor, no están ahí, no han participado, no es cierto que Simón Gaviria sea jefe de debate. Digamos, todo eso también hace parte de la manera en la cual quienes no quieren que Alejandro llegue están diciendo, no, está detrás César Gaviria, Juan Manuel Santos, etcétera. Muestren la evidencia. En lo que él ha dicho, en lo que yo he visto dentro de la campaña, no lo he visto. Hablan de almuerzos con Santos, por ejemplo, Juanita, antes del lanzamiento de la candidatura, se habla de un almuerzo donde estuvo presente Alejandro Gaviria, Juan Manuel Santos, María Leonera Gutiérrez, el general Naranjo, Alfonso Prada. Decían que era un almuerzo para no hablar de política, Juanita, pero una reunión de políticos por excelencia, pues no creo que vayan a hablar de algo diferente a la política, ¿no? No, pero Jessy, él mismo ha dicho que claro que se ha reunido con Santos, que ha tenido conversaciones con él, eso no, él no lo niega, por supuesto, fue su ministro durante 6 años. Él no está diciendo que no hable con él, no, la discusión es, ¿son los jefes políticos de la campaña? No. ¿Participan día a día de las discusiones de las campañas? Puedo dar fe que no. ¿Hay gente que los represente dentro de los consejos más cercanos de ejecución de la campaña? Puedo dar fe de que no. Bueno, hablemos, Juanita, ahora de la Alianza Verde, y quiero preguntarle si fue Gustavo Petro o si usted ve que fue Petro el principal responsable, Juanita, lo que vemos hoy es un partido completamente fracturado. Este partido nació, Juanita, en su momento como una alternativa de poder, la ola verde, los exalcaldes en su momento Lucho Peñalosa y Antanas Mockus, que inspiraron a Colombia, que llegaron a una segunda vuelta en su momento, el partido del Girasol y demás, Juanita, pero sinceramente hoy vemos al partido muy mal, en una crisis muy profunda de desconfianza, de señalamientos mutuos, y la razón de ser, o por lo menos lo que uno percibe, es que todo tiene que ver con el apoyo o no a la causa de Gustavo Petro. ¿Cree usted que Petro es el responsable de alguna manera de esta crisis de los verdes? Pues decir, yo soy una convencida de que uno no debe buscar responsables en otros. Yo comparto el diagnóstico en que el Partido Verde tiene una crisis, es innegable, desafortunadamente el país lo ha visto. Es una crisis producto de nuestra, en mi opinión, propia falta en el proceso de toma de decisiones interno del partido, de que aún no tenemos mecanismos de democracia interna suficientemente fuertes. Es también producto de esa diversidad propia del verde y de los distintos momentos en los cuales han llegado distintos sectores al verde. La ciudadanía probablemente conoce esto, pero digamos, había todo un sector un poco más de centro, ¿no? Opción centro, sobre todo con Antanas Mockus, etcétera, y luego empiezan a entrar en distintos momentos, entre otros por distintos orígenes también del partido, pero entra un sector más progresista, más cercano en su momento a Petro, etcétera, entran distintos sectores. Esa amalgama de sectores ha hecho que en el verde convivamos sectores un poco más de centro y otros sectores un poco más de izquierda. Eso la gente lo ha percibido, probablemente incluso desde hace 3 años, cuando había gente que podía estar decidiendo entre votar entre una opción como Inti Asprilla o como yo a la Cámara por Bogotá, pues representábamos visiones distintas del país. En muchos temas nos encontramos, en temas de lucha contra la corrupción, por ejemplo, pero en otros podíamos tener visiones distintas de la economía, de la manera en la cual se resuelven los problemas sociales. Eso en general, digamos, ha estado ahí, pero nos ha permitido coexistir y ha sido también de alguna manera una de nuestras fortalezas. Desafortunadamente, en este momento, ambos sectores creemos que podemos sacar adelante una candidatura viable, y eso hace que no haya sido posible ponernos de acuerdo. Hay un sector, insisto, más a la izquierda, que cree profundamente en la alternativa que representa Gustavo Petro.
Y hay un sector que está más al centro, que cree profundamente en que ese sector de Coalición de la Esperanza más Alejandro Gaviria puede sacar adelante una opción viable de centro que nos permita derrotar a los extremos y poder volver a reconciliar a este país y hacer una política pública basada en evidencia, efectiva, que pueda resolver los problemas. Yo digamos, estamos en esa discusión, estamos en un proceso de ver si tratando de medir datos, de información sobre qué piensan los votantes verdes, podemos tener más insumos y no simplemente es la voz de una facción contra otra, sino tratar de entender nuestros votantes verdes, ¿no? ¿Qué quieren, qué esperan, quiénes son los líderes con los que se identifican, etcétera? Ojalá, esa es mi esperanza, esa información nos permita tomar una decisión. Yo soy una profunda convencida de que no le hace bien al partido, no le hace bien a la democracia y tampoco le haría bien al país que el partido termine o en libertad o en dividido. Trabajo porque podamos ponernos de acuerdo en una alternativa. Yo incluso lo he dicho a varios miembros de mi partido. Hay sectores del partido que quieren con Petro, hay sectores del partido que quieren con Fajardo y con varios he hablado, bueno, ¿qué tal si lo de Alejandro Gaviria nos ayuda a tener una tercería y que el Partido Verde pudiera apoyar una candidatura independiente de Alejandro Gaviria terminado su proceso de recolección de firmas, por ejemplo? Eso es algo que a mí, digamos, me alegraría para tratar de lograr una tercería que unificara el partido. Aún no sé si eso es posible. Es muy probable que no lo sea y es desafortunado, pero es un poco producto de esa diversidad propia del partido. Antanas Mockus, uno de los principales líderes, si no el principal líder del partido en su momento, pidió no vetar a Petro. En todo caso, en el partido acordaron no vetarlo, pero sí acordaron no ir con él a primera vuelta en la Coalición de la Esperanza. No se sabe si en segunda vuelta, pero esa decisión de Mockus o ese pensamiento de Mockus, Juanita, ¿en qué quedó? Si él había pedido no vetar a Petro, porque al final se acordó de alguna manera no incluirlo o no estar con él en el pacto histórico y que la Coalición de la Esperanza tuviera otra ruta. Yo creo, Yesid, que esa entrevista, que fue muy, digamos, esquemática, respuestas cortas, no permitió que Antanas desarrollara más lo que sí ha desarrollado después. Lo ha dicho públicamente y lo ha dicho en los distintos órganos de decisión del partido. Él cree profundamente en la decisión del partido de sacar adelante la Coalición de la Esperanza y que ir a construir una opción de centro es en lo que debería estar trabajando el partido. Él, digamos, en esas facciones que, digamos, describía, ha estado defendiendo la facción más al centro que cree en la Coalición de la Esperanza. Ha apoyado públicamente el ingreso de Alejandro Gaviria y la importancia de que alguien como él pueda incluso recoger muchas de las banderas de Antanas de lo que significaba ser un poco externo a la política, conexión con la academia, con un mundo de las ideas, de poner a la ciudadanía a pensar en términos de cultura, de valores y no simplemente pues de la mecánica. Entonces, esa respuesta que tenía que ver con una discusión más amplia sobre si uno debería vetar o no, si debería mantener diálogos, canales, que por supuesto el tono de Mockus siempre será, y yo creo que en eso tiene toda la razón y es una enseñanza permanente, dialogante, discutamos con distintos sectores, distinta de una conversación sobre si la mejor estrategia que debería seguir adelante el Partido Verde es con una alternativa como la de Petro o como la construcción de centro. Y ahí le puedo decir, Yesid, lo ha dicho él en público, lo ha dicho en privado, él cree profundamente en que la alternativa que debe respaldar el Partido Verde es esta alternativa más hacia el centro con la Coalición de la Esperanza, con Alejandro. Pero por supuesto, como copresidente de nuestro partido, está trabajando internamente por tratar de construir una serie de acuerdos para evitar que el partido termine o en libertad o en un proceso pues decisión. Sí, Juanita, antes de saltar a otro tema grande, quisiera cerrar este capítulo de política, de Fajardo, de Gaviria, de la Alianza Verde, con dos preguntas muy puntuales. La primera, le han dicho a usted o la han criticado porque supuestamente usted estaría incurriendo en doble militancia. Usted es representante de la Cámara por el Partido Verde, ha sido usted muy enfática en que se respete lo que se decide en el Partido Verde, pese a la crisis, lo que acuerden allí las mayorías. Pero usted está hoy con Alejandro Gaviria, que no es un candidato del Partido Verde, no es precandidato del Partido Verde, es un candidato que está recogiendo firmas. Jurídicamente o políticamente o como usted lo quiera ver, ¿no hay ahí una especie de doble militancia? Juanita, se lo pregunto. Pues decir, jurídicamente no hay un caso de doble militancia, el Partido Verde no tiene inscrito un candidato presidencial, que es lo que configuraría una doble militancia. Pero políticamente, que es quizás lo más importante, yo siempre he dicho que uno tiene que poner primero el país y yo creo que hoy
la alternativa viable para poder unir el centro, para sacar adelante una coalición que nos permita derrotar a los extremos, pues es una candidatura como la de Alejandro Gaviria. Hay valiosísimos líderes dentro del Verde, yo creo que tendríamos unas listas súper robustas al Senado, pero creo que realmente, digamos, la posibilidad de sacar adelante por el país, más allá de si, ¿no?, quién es el Verde o quién no es el Verde, por el país es una persona como Alejandro que creo que representa los valores del Verde y que podría ayudar a unificar esa coalición de centro. ¿En qué momento usted, si se desencantó o no, o en qué momento usted decide bajarse un poquito del bus de Sergio Fajardo? ¿En qué momento usted dice, no es por aquí, sino es por los lados de Alejandro Gaviria? ¿Cuándo usted toma esa decisión? ¿En qué momento? ¿Qué escenario ve que la lleva a bajarse del bus de Sergio Fajardo? No, Yesid, no es un bus y no me he bajado, insisto. Yo 2018 apoyé su candidatura, tengo muy buena relación con él, participé luego como representante verde en el programático de Coalición de la Esperanza, hablaba con él, como he hablado también con el doctor de la calle, como he hablado con el senador Robledo, como he hablado con Juan Manuel Galán. Con Sergio Fajardo constantemente hablé de la importancia de que trajéramos a Alejandro Gaviria. Desde la primera reunión que tuve con Alejandro en octubre del año pasado, que fuimos con Angélica Lozano, inmediatamente le contamos, le dijimos traigamos a Alejandro, él siempre nos dijo tengo la mejor relación con él, es muy cercano, no creo que lo haga, pero sería un gran candidato, etcétera. Entonces digamos no creo que quepa la figura, la metáfora si se quiere del bus. Bueno, sí, es decir, no se ha bajado del bus, válido, no es la metáfora más adecuada, pero no está usted con Fajardo hoy, está usted metida de lleno en la campaña de Alejandro, lo cual está bien, solo que a la gente o a sus seguidores sí les gustaría saber en qué momento usted toma la decisión de preferir la otra opción. Yo creo que lo he contado, Yesid, pero lo puedo volver a contar. Yo creo profundamente que hoy Alejandro Gaviria representa una posibilidad de traer a distintos sectores hoy más indignados, incluso a veces un poquito más a la izquierda, que creen en unas transformaciones, que por distintas razones, en mi opinión, injustas, de un desgaste muy duro, de muchas mentiras en contra de Sergio Fajardo, hoy quizás están desencantados de él, y esos sectores hoy en día Alejandro los recoge al tiempo que logra darle tranquilidad a sectores que no quieren poner bajo ninguna circunstancia, y me incluyo, en riesgo ni la economía ni el Estado de Derecho, y que quieren un líder que ayude a reconciliar distintos sectores. Yo creo que hoy eso lo representa Alejandro Gaviria, siempre y cuando, y es por lo que trabajo, vaya a una consulta a competir con Sergio Fajardo, con Humberto Lacalle, con Juan Manuel Galán, con el senador Robledo, ojalá con Ingrid Betancourt, y de ahí salga una candidatura única que unifique el centro, y ahí, como he estado desde el inicio, voy a estar hasta el final. Bueno, hablemos de Bogotá. Usted es representante de la Cámara por Bogotá, conoce muy bien los temas de la ciudad. Es aliada política de la alcaldesa Claudia López, la conoce muy bien, de la senadora Angélica Lozano igualmente, y quería preguntarle, representante Juanita Gubertus, ¿usted cree que la alcaldesa lo ha hecho bien en materia de seguridad? El 96% de las personas en Bogotá, según el estudio de Semana, cree que la inseguridad en Bogotá aumentó, y se lo pregunto honestamente, ¿usted cree que la alcaldesa lo está haciendo bien en materia de seguridad? Pues Yesid, lo primero es, digamos, coger los datos. Cuando uno mira la información, hay sobre todo un incremento preocupante en el tema de homicidios, y sobre todo para el análisis de los datos que hay que hacer con mucho cuidado. En general tiene más sentido comparar 2019 con 2021, porque 2020 cambiaron todas las tendencias por vía de la cuarentena. Entonces el salto parece mucho más alto de 2020 a 2021 cuando uno compara 2019-2021, que son años un poco más similares en la medida en la que hay, digamos, mucha menos restricción de movilidad. Uno ve un incremento en el homicidio que es preocupante. Yo sé que a la alcaldesa también le preocupa, que ha tomado decisiones para hacer transformaciones, no solo lo que significó cambiar la Secretaría de Seguridad, tener un enfoque muchísimo más fuerte de trabajo con la Administración de Justicia, de fortalecimiento de la investigación técnica judicial. Los datos son contundentes, hay una desmejora
en el tema particularmente de homicidio, no únicamente, pero ese es, digamos, el más preocupante, y yo creo que la alcaldesa en eso ha sido consciente, está tomando medidas hacia adentro de que tiene que corregir, justamente porque entiende que hay unos problemas, y yo creo que esa es la manera de hacer un buen gobierno, reconocer que allí hay que hacer unas mejoras que son muy importantes, porque sin duda para mí y sin duda para toda la ciudadanía es una preocupación ese incremento en los homicidios. Mucha pelea con la policía, Juanita, es lo que vemos los ciudadanos, mucha confrontación, no se ve un trabajo en equipo, la policía no se siente bien tratada, los uniformados sienten que los estigmatizan y los generalizan, obviamente en medio de los malos comportamientos de parte de algunos uniformados. En medio de las manifestaciones, la alcaldesa ha sido muy crítica, pero algunos policías sienten que se generaliza y estigmatiza toda la institución. ¿Cómo ve usted ese choque permanente entre la alcaldía de Bogotá y la policía por la seguridad? Pues Jessy, yo creo que ahí hay, digamos, aprendizajes de lado y lado que tienen que darse. Yo tengo muy buenos amigos dentro de la policía, he tenido esta conversación con ellos. De un lado hay retos para la propia policía en qué significa relacionarse con autoridades civiles que están dispuestas a ser críticos de distintas maneras en las cuales se hizo uso de la fuerza, por ejemplo, durante las manifestaciones. Luego del 9 de septiembre del año pasado, la alcaldesa salió muy dura frente a gravísimas violaciones a los derechos humanos que todos vimos a través de distintos videos, que fueron objeto de crítica no solo nacional, sino internacional, que tuvieron como consecuencia luego de varios otros casos la visita incluso de la Comisión Interamericana. Allí no hay un invento de la alcaldesa, ahí hay una situación que fue muy grave y que todos los bogotanos y bogotanas vimos. La manera en la cual muchos de los miembros de nuestra fuerza pública y digamos de buena fe también, yo entiendo, en la cual han estado acostumbrados a relacionarse con la autoridad civil, es que nunca hay una crítica en público, sino que esa discusión, si acaso, se maneja hacia adentro. Y yo creo que ellos están también en el aprendizaje de qué significa relacionarse con una autoridad civil, como en el caso de la alcaldesa, que estuvo dispuesta, y yo creo que tenía que hacerlo, a salir, a ser muy contundente en contra de gravísimas violaciones. El otro, digamos, lado de esa moneda, y lo he hablado con la alcaldesa también, es qué significa para una autoridad civil, y el Partido Verde es un partido joven que, si bien alcaldes como Antanas Mockus fue un gran gobernante, pues no gobernó necesariamente con el logo verde de haber sido el Partido Verde, sino que esa es parte como de nuestra historia, que es un partido que está aprendiendo a hacer gobierno. Y ahí construir una relación con la policía de qué significa hacer esos procesos de transformación hacia adentro es también un aprendizaje. Yo creo que parte de lo que ha sido este proceso de este año y medio de gobierno ha sido tratar de lograr construir una relación madura, de decirse las verdades, de reconocer que hay temas en los cuales se puede ser crítico, pero también de fortalecer una capacidad de liderar con autoridad la policía sin renunciar a una capacidad crítica de cosas que tienen que cambiar. Yo creo que eso hace parte del tránsito, Yesida, hacia la paz, de una transformación, de una reforma al sector seguridad, de cómo transformamos las relaciones entre civiles y autoridad de policía en un contexto ya no de conflicto armado, sino en un contexto, digamos, más propio de una transición hacia un contexto de normalidad. Sí, Juanita, en su caso, ¿usted qué propondría para mejorar la seguridad en Bogotá, para afrontar esta situación que se está viviendo en la ciudad de victimización? Se conocen todos los días relatos, atracos en los restaurantes, robos en Transmilenio, homicidios, atracos donde en medio del atraco matan a una persona, la percepción evidentemente pues de inseguridad disparada. ¿Usted qué propone? ¿Qué ideas sugiere usted, Juanita, para enfrentar esta racha de inseguridad en Bogotá? Jessy, yo soy una convencida de que tenemos que hacer un uso estratégico de la persecución penal. Y eso supone, de un lado, un fortalecimiento de capacidades de investigación judicial. ¿Qué nos pasa? No solo en Bogotá, sino en el país, y no solo de ahora, de antes. Dedicamos nuestros esfuerzos a la captura del raponero en flagrancia y no hacemos un proceso de seguimiento de investigación técnica judicial para saber cuáles son las estructuras que están detrás. Cuando hay un robo de un celular, los menos de los casos son el raponero viendo a ver luego qué hace con ese celular. Detrás de ese raponero hay una estructura de
desarmar los celulares, venderlos despedazados, usar esto, cambiarle el código para poder venderlo. Detrás del robo de un carro no está el que simplemente llega, ¿no?, a ponerle un cuchillo o un arma. Hay redes que luego sacan esos vehículos del país. Entonces, concentrar nuestros esfuerzos no en que los policías estén por ahí simplemente capturando al raponero, sino haciendo procesos técnicos de investigación judicial de altísimo nivel. Ahí sí, con uso, por ejemplo, de interceptaciones telefónicas debidamente autorizadas, no en contra de opositores políticos, sino en contra de organizaciones criminales, agentes encubiertos, capacidad de infiltrar estas organizaciones criminales para desmantelarlas por la cabeza. Y no con los pequeños raponeros que por supuesto hacen parte, hay que, digamos, hacer un proceso, nadie está diciendo que eso no pase nada con ello, pero la manera de desestructurar eso no es ir detrás de los pequeñitos que están, digamos, abajo, siendo el que hace el acto concreto, sino realmente teniendo capacidad de investigación técnica judicial con buena inversión y con priorización en el uso de la acción penal. Si yo me voy detrás de simplemente tener como positivo, como evaluación de mi accionar policial, número de capturas, independientemente del éxito del proceso, independientemente del rol de responsabilidad dentro de la estructura, voto esfuerzos y no hago realmente la tarea de desmantelamiento de estas organizaciones criminales. Entonces, desde hace 3 años, cuando me lancé, lo llevo diciendo y creo profundamente en eso. Es parte de las razones, Jessy, por las cuales quiero volver a ser gobierno, porque creo profundamente en ayudar a implementar en serio una política de persecución penal priorizando a las grandes estructuras de crimen organizado y con capacidad de investigación técnica judicial. Ministra de Justicia, más o menos, eso es lo que haría alguien al frente del Ministerio de Justicia o del Ministerio de Defensa. ¿Cuál de esos dos, Juanita, le gustaría a usted, en dado caso de que Alejandro Gaviria sea el presidente? Aventurémonos a lanzar acá una hipótesis. Yo creo hace muchos años decir que es un error ir detrás de un cargo. Creo que la gente, con buenas razones, de nuevo, que quizás dice yo aspiro a X cargo, por el camino, digamos, se termina enredando porque la aspiración y la ambición es un cargo. Yo quiero servir, hace muchos años que sé que lo mío es ser servidora pública, a eso me quiero dedicar, yo no me voy a ir del servicio público y desde un gobierno de centro espero poder servir desde distintos sectores, no tengo una ambición de un cargo en particular. Bueno, pero de los dos temas que nos comentó ahora, o el tema que nos comentó ahora es o competencia del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Defensa, vamos a esperar. Bueno, Juanita, le pregunto por las encuestas y Claudia López ha venido cayendo en las encuestas la alcaldesa, en el pool de Gallup y también en el estudio electoral de semana, que son dos encuestas robustas con muestras muy significativas. La desaprobación es ya más que la aprobación, se volteó la torta, por decirlo de forma coloquial. ¿Por qué cree usted, Juanita, que la alcaldesa Claudia López está cayendo en las encuestas? ¿A qué lo atribuye? Pues decir, sin duda, gobernar es mucho más difícil. Yo lo he dicho, se lo digo a mis colegas siempre, cuando a veces están haciendo ya una oposición demasiado no constructiva o simplemente no al rompe, yo les digo, acuérdense que ustedes pueden estar del otro lado y hay momentos en los cuales uno tiene que saber que gobernar siempre es más difícil, de eso no hay duda. Ha sido un momento difícil, una pandemia, una crisis económica, social, brutal, sin duda una ebullición social de lo que significa enfrentarse a un paro como el que estuvo en las calles en Bogotá. No es fácil, todo eso desgasta y esas cosas golpean y tienen un efecto en la opinión pública. Yo creo profundamente en que un gobernante tiene que oír, ¿no?, estar alerta a las críticas constructivas que se hacen en distintos escenarios. Yo misma en distintos momentos he sido crítica en algunos puntos. Yo creo que eso hace parte de un gobierno demócrata, ser capaz de escuchar críticas, pero también creo que un gobierno no puede simplemente gobernar para las encuestas. Yo creo que un buen gobierno tiene que ser abierto al diálogo, abierto a la crítica, a la autocrítica, a hacer correctivos, ser capaz de reconocer errores y hacer cambios, pero tampoco puede ser, creo yo, un gobierno simplemente gobernando en función de las encuestas. Ese sería típicamente un gobierno populista que termina simplemente en función de un gobierno de que le da más puntos, que satisface más a la ciudadanía y no necesariamente qué es correcto en términos de política pública. Y hablando de ese ejercicio de capacidad de autocrítica, de crítica, Juanita, y pues dada su cercanía con Claudia López, ¿qué no le ha gustado de la alcaldía de Claudia López? ¿Qué parece, o sea, que a su juicio
algo que no le haya convencido, que no haya salido bien, que incluso usted de pronto quizá en privado se lo haya dicho o en público? Mire, alcaldesa, en esto no están saliendo las cosas bien, corrija el rumbo, ajuste esto. ¿Dónde ve usted algo que no esté saliendo bien en Bogotá? Jessy, yo se lo he dicho a ella en privado y lo he dicho en público. Yo he estado en desacuerdo con sus afirmaciones frente a migrantes venezolanos y pues espero que voces como la mía y de otras personas hayan ido permitiéndole a ella tomar decisiones distintas. Bueno, vamos a ver, porque le han dicho muchas personas, entre ellas personas muy cercanas como usted, pero también opositores, pero también el gobierno, pero también organismos internacionales, y la alcaldesa parece seguir insistiendo en ese discurso que para algunos es xenófobo, ¿no? Sigue insistiendo, sigue insistiendo. ¿Por qué lo hará? ¿Por qué de pronto lo hará, Juanita? ¿Por qué ella de pronto quizá agita esa bandera que es bastante riesgosa? Yo realmente no me atrevo, digamos, a hablar por ella. Yo creo que es muy importante en un país como Colombia, que está recibiendo tal cantidad de migrantes, pues tener una discusión seria, responsable, abierta sobre lo que significa para el ciudadano de a pie, que muchas veces siente, no, es que uno lo vive cuando va a las calles, ¿no? La gente muchas veces está expresando a flor de piel esa xenofobia, ¿no? Es que nos están quitando el trabajo, es que ellos son... Ayudar a hacer pedagogía para explicar que los países pueden nutrirse en el mediano plazo de manera muy positiva de las migraciones, que esto puede contribuir a la financiación de nuestro sistema pensional, de nuestro sistema de salud, que la diversidad cultural, musical, artística que puede salir de, digamos, esta digamos, como caldo de cultivo de integración entre las últimas dos naciones que hemos sido hermanas, un país además que recibió a millones y millones de colombianos en medio de nuestro conflicto armado, pues yo creo que hace parte de la pedagogía que todos tenemos que hacer, pero para hacerla hay que también entender la preocupación del ciudadano de a pie. Hay que financiar los programas de migración, eso también es muy importante. Yo he resaltado, por ejemplo, siendo opositor al gobierno Duque, he resaltado que creo que la política de migrantes, de normalización del proceso de migrantes, ha sido quizás la política, en mi opinión, más importante de este gobierno y que aplaudo sin duda. Pero eso sin financiación también alienta dinámicas xenófobas, porque se vuelve una promesa incumplida si no hay capacidad de gestionar recursos, y no para Bogotá, que digamos es el menor de los casos, porque Bogotá tiene una capacidad institucional fuerte, para municipios de quinta, sexta categoría en Arauca, en norte de Santander, que dicen, ¿y yo cómo cumplo esto? ¿Con qué recursos? Entonces, lograr dar estas discusiones de fondo, reconociendo los miedos de la ciudadanía, pero también haciendo pedagogía sobre las inmensas virtudes de un proceso serio de integración, en fin, pues creo que hace parte de lo que tenemos que hacer todos como personas que tenemos una voz pública y que podemos ayudar a que este sea un debate más constructivo en torno a la migración de venezolanos en Colombia. De acuerdo. Juanita, un par de preguntas finales. ¿Vio o escuchó el discurso de Petro en Barranquilla el viernes? ¿Lo alcanzó a oír? ¿Lo alcanzó a ver? Extractos. ¿Qué le pareció lo que dijo sobre la religión, sobre que él no era ateo, sobre que él estudió en un colegio católico, habló del pacto con Jesús? ¿Cómo vio esas palabras, esas alusiones de Petro a la religión y a Jesús ante muchas personas que se concentraron ahí en la Plaza de la Paz en Barranquilla? Pues yo creo que en primer lugar es un ataque claro a Alejandro Gaviria. Está tratando de decir, mire, yo soy el que representa unas mayorías católicas en Colombia. Lo segundo, claramente una movida política. Eso que fue una expresión en un discurso en Barranquilla, hoy se convierte en un apoyo explícito de sectores políticos asociados a iglesias cristianas, claramente homofóbicos, claramente, ¿no?, diciendo aquí esta es la línea con la cual vamos a hacer este apoyo al pacto histórico. Yo creo que es una contradicción. Yo creo que un hombre que pretende ser progresista, transformador, pues no puede ir en contra sin caer en una contradicción con lo que está en la Constitución, que es el reconocimiento de que este es un país que cree en la libertad de cultos, que garantiza que en el Estado haya una división entre Estado e Iglesia, que cualquiera de nosotros pueda tener sus creencias independientemente de cuáles sean, y que el Estado no debe, digamos, inmiscuirse en establecerle a otros, en particular a los ciudadanos, una religión. Yo
creo que es una salida oportunista de Petro para tratar de diferenciarse de Alejandro Gaviria y tratar con eso de sumar unos votos. Sí, Alejandro Gaviria evidentemente ha dicho, y el público lo ha dicho, y ha defendido sus convicciones, además está en todo su derecho y es legítimo, y eso no debería ni quitarle ni ponerle votos. Que quede completamente claro, cada persona es libre, Juanita, de tener la creencia religiosa que así considere, ¿de acuerdo? Pero parece ser, Juanita, y quisiera escuchar su punto de vista, pero parece ser que en esta campaña a Alejandro Gaviria lo van a atacar por ser ateo. ¿Lo ve usted así? Eso de Petro, usted ha dicho que es un ataque. ¿Qué tanto le puede llegar a costar a Alejandro Gaviria el haber dicho o el haber reconocido que es un ateo? Pues decir, lo primero es que yo creo que esa decisión de Alejandro de ser muy público, no solo de ahora, sino en general en sus libros sobre sus convicciones personales y en particular sobre su espiritualidad personal, invita a una discusión en Colombia que yo creo que en sí misma es interesante, que es dónde ponemos el énfasis, qué es lo importante y qué entendemos como valioso. Lo importante es, ¿no?, rotularse como católico o como judío o como musulmán, o lo importante son principios y valores como, ¿no?, el amor al prójimo, la garantía de que uno no le haga al otro lo que uno no quiere que le hagan a uno, la garantía de trabajar por el bien común, en fin, yo soy una convencida de eso, de una espiritualidad, digamos, que entiende que hay algo trascendental, que parte por el reconocimiento, digamos, de que hay elementos más allá de lo estrictamente material. Él lo ha dicho públicamente, cree en esa trascendencia y cree en unos principios y unos valores fundamentales de cómo nos organizamos como sociedad, insisto, para el bienestar colectivo. Yo creo que esa es una discusión valiosa para tener. Sin duda creo que será objeto de controversia, creo que habrá distintos sectores desde lado y lado que pretendan atacarlo con ese componente. Lo hicieron en su momento con Mockus, recordemos que en su momento JJ Rendón lo dijo públicamente, luego uno de los principales elementos que usó para tratar de derrotar a Mockus fue el elemento y lograr derrotar a Mockus fue el elemento de ser supuestamente ateo. Yo creo que este país ha evolucionado desde entonces, creo que come un poquito menos de cuento y me alegra que además podamos dar esta discusión y que entremos en una conversación sobre cuáles son para la mayoría de la ciudadanía esos valores usualmente asociados al catolicismo que uno quisiera ver en un gobernante. Y yo creo que ahí muchos de ellos van a estar en Alejandro. Bueno, y como la religión se está metiendo a la política en Colombia en estos momentos, Juanita, le pregunto, ¿usted es católica? ¿Usted qué religión practica? ¿Usted es creyente? ¿O usted es atea? ¿Es agnóstica? Yo soy una persona espiritual. Para mí el momento más importante fue la enfermedad de mi mamá. Mi mamá murió de cáncer hace 1 año y medio y pude ver a una mujer de una familia antioqueña, católica, etcétera, feminista, digamos que había dado muchas luchas también desde lo que significa ser mujer en un contexto, digamos, profundamente católico. Pude verla hacer un proceso espiritual muy bonito de encontrarse con una práctica budista que a ella la llevó a estar muy en paz luego de 4 años muy duros frente a un cáncer muy fuerte, de llegar a un momento en el cual ella no tenía ningún miedo y estaba muy tranquila del camino que había hecho, y ese proceso espiritual para mí fue muy bonito. Creo profundamente en la fe de cada cual, creo profundamente en la importancia de que cada uno tenga sus convicciones, el Estado en ningún escenario se meta en determinar esas convicciones, y creo mucho en principios que son comunes, ecuménicos a muchas de las religiones, que tienen que ver con esto, con hacer el bien común, con servir a la ciudadanía, con no hacerle a los otros lo que uno no quiere que le hagan a uno, en eso creo. Pero no es de una religión católica, es decir, no es católica, cristiana, no se describiría en alguna de esas creencias en particular. No soy practicante de una iglesia, soy una persona espiritual. Bueno, muy bien. Juanita, una pregunta que también aprovecho para hacérsela, para que también escuchemos un poco más en detalle su explicación, y es a raíz de la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños que la aprobó el Congreso y la tumbó la Corte Constitucional. Usted en su momento, en medio de ese debate, dijo que no estaba de acuerdo, que usted promovía era una educación en nuevas masculinidades. Eso para muchas personas, es decir, para un tipo asesino en serie de niños y violador en serie como Garavito,
Es decir, mucha gente dirá, bueno, Juanita propone nuevas masculinidades, pero ¿qué probabilidad de éxito puede tener una educación en nuevas masculinidades frente a un criminal de esta categoría? Entonces quisiera escuchar su explicación de esa expresión que usted ha utilizado a la hora de hablar de castigos para este tema de las nuevas masculinidades. Bueno, lo primero, Yesid, es que yo lamento muchísimo que el gobierno Duque se haya gastado 3 años perdidos con una alternativa jurídica como la cadena perpetua, que toda persona responsable en el mundo jurídico sabía que era inviable. Entonces, esos 3 años hemos podido destinarlos a sí proteger a nuestros niños y niñas que efectivamente son víctimas de violencia sexual, sobre todo en sus casas, y hay que decir sobre todo niñas en sus casas, por familiares, en su mayoría hombres. La pregunta que está detrás de esto es ¿cómo los protegemos? La hipótesis del gobierno Duque y de quienes han promovido la cadena perpetua es que a penas más altas, la pena más alta, cadena perpetua, se iba a prevenir, evitar que se cometieran esos delitos. La evidencia muestra lo contrario. En primer lugar, en Colombia, el 95% de los casos de violencia sexual no se persiguen. Es decir, el problema no es que la gente tenga la expectativa de me van a poner una pena bajita o alta y entonces cometo o no cometo el delito. No, el problema es que la persona a priori sabe que en el 95% de los casos no lo van a perseguir. ¿Me explico? Entonces, el primer problema está en la posibilidad de persecución del delito. ¿Cómo hacemos más efectiva esa persecución? Primero, facilitando canales de denuncia. Si ya sabemos, como sabemos, que son sobre todo niñas, jóvenes, adolescentes en sus casas, el mecanismo de denuncia tiene que acercarse a los hogares. Por ejemplo, que fue muy efectivo en medio de la pandemia en Bogotá. Hacer alianzas con tiendas de barrio para que las mujeres y las niñas pudieran ir al momento de hacer una compra y tener ahí una línea directa en contacto con la Secretaría de la Mujer que permitiera hacer esa denuncia. Ahí hay un ejemplo, pero hay otros. Lo segundo, facilitar y fortalecer los procesos de investigación. Si uno revictimiza a la mujer, si parte por decir, es que seguro tenía faldita, o quién sabe qué estaba haciendo, o es porque usted quién sabe cuántos noviecitos tenía, pues inmediatamente eso impide cualquier proceso serio de investigación que haga que estas niñas realmente cuentan lo que les está sucediendo. Lo siguiente y muy importante, y de ahí mi frase que fue objeto de discusión, y me alegra que lo fuese porque es muy importante, que lo que está detrás de esto es, en la mayoría de los casos, hombres que asumen una relación con las mujeres de poder, que el hombre está ahí para apoderarse de las mujeres, para controlarlas, que puede disponer de los cuerpos de las mujeres. ¿Qué significa educar en nuevas masculinidades? Un proceso mucho más, sí, menos fácil que simplemente pasar una reforma constitucional, pero más efectivo porque no se la van a tumbar, que es hacer pedagogía pública. A mí, Yesid, me impresiona muchísimo, ahorita con todos los partidos de fútbol que hemos visto, que la pauta institucional se dedica a las apuestas. Y uno ve el partido y son mensajes de apuestas, apueste aquí, no, apueste allá, apueste acá. ¿Dónde está la pauta institucional dedicada a decir, por ejemplo, veíamos un caso muy bonito de Argentina, pauta pública hablando de cómo un hombre se morbosea a una mujer y el amigo le llega y le dice, hey, eso ya no es admisible, ¿qué te pasa? O sea, ella tiene derecho a andar por la calle sin que se la morboseen, no está bien que la asustes, ¿no? O dinámicas en las cuales un papá dice, pues a usted le toca, porque así le va a tocar cuando tenga marido, si no, le venga no, todas esas, o dinámicas en contra de la violencia física, en contra de los niños y las niñas. Esos procesos de pedagogía ciudadana le apuntan a un elemento central: cambiar la manera en la cual entendemos que es ser hombre. Ser hombre no es ser violento, ser hombre no es disponer de los cuerpos de las mujeres, ser hombre no es dominar a otro ser humano, en particular a una mujer. Ser hombre es tener una relación entre iguales con hombres y mujeres de manera respetuosa, democrática, y reconocer que nuestro desarrollo sexual depende de la decisión de hombres y mujeres consciente y bien educada. A eso se refería mi frase, y eso es mucho más efectivo para prevenir la violencia contra niños y niñas, en particular la violencia sexual, que una cadena perpetua que todo abogado en este país sabía que era un esfuerzo perdido y que la Corte iba a tumbar. Bueno, muy bien, Juanita. Pregunta final. Juanita Gubertus, representante a la Cámara de la Alianza Verde, muy en la campaña de Alejandro Gaviria, hace parte de un comité, como ella nos ha dicho, asesor muy cercano. Juanita, deme 3 razones por las cuales Petro no debería ser el presidente en el 2022 y 3 razones por las cuales sí, Alejandro Gaviria debería llegar a la Casa de Nariño
a reemplazar a Iván Duque, y con esa respuesta suya cerramos esta entrevista que muy amablemente usted ha concedido a Semana. No, gracias a ti, Yesidi, a Semana por esta entrevista. Alejandro ha dicho, y yo creo mucho en eso, que esta no es una campaña en contra de unos y otros, que esta no es una campaña del miedo sobre lo que significa unos y otros, es una campaña de ideas. Y yo creo profundamente que Alejandro es una buena alternativa, justamente por 3 razones que me gustaría dar. La primera es porque Alejandro es un reformista, es una persona que ha estudiado desde la academia la manera en la cual se hacen transformaciones sociales para reducir desigualdad, para generar empleo, para reducir brechas territoriales entre el campo y la ciudad. Lo ha estudiado a profundidad, es una persona que tiene la experiencia y el conocimiento para poder hacer esas reformas. Lo segundo, y muy importante, es una persona profundamente convencida de ideas liberales, que no va a pretender imponerle a distintos sectores lo uno o lo otro. Es una persona que busca concertar, que busca lograr acuerdos. Por eso es eminentemente una persona reconciliadora, que no va a pretender tildar a otros de paramilitares si son de derecha o guerrilleros si son de izquierda, sino que entiende que este país tiene que ser capaz de hablarse entre quienes piensan diferente. Y lo tercero y muy importante, es una persona profundamente comprometida con la defensa de la institucionalidad, con no poner en riesgo el Estado de Derecho. Él no va a cooptar los distintos poderes públicos, él no se va a quedar en el poder, él no tiene estas ínfulas mesiánicas de que es él o es él, y entonces después de él no hay nada. Él cree en la separación de poderes, en la alternancia, en la democracia como un elemento esencial, digamos, de los controles públicos, y por lo mismo cree en lo importante de que una economía sana se basa en la iniciativa privada, en un mercado productivo que tiene que estar ahí, que no puede el Estado llegar simplemente a cooptarlo porque lo acaba, y lo único que nos lleva a eso es a la pobreza. No le voy a hablar de lo que no me gusta de Petro. No, pero a ver, no respondió la pregunta, Juanita. Usted ha respondido aquí todas las preguntas, le he hecho preguntas de todo tipo. Las que son más ácidas para usted las ha contestado de manera muy abierta y transparente. Las 3 razones por las cuales usted considera que Petro no debería ser el presidente de este país. Usted es ciudadana, usted vota, usted es política, usted es representante de la Cámara, está en su derecho de decir no me gusta Petro. Se la contesto, es decir, no, la razón por la cual iba a decir que no quería hablar de eso, pero tiene usted razón, es porque quiero honrar en algo en lo que creo mucho que ha dicho Alejandro, y es en no hacer una campaña en contra de los demás. Pero separándome de esa discusión, le cuento mis razones personales por las cuales yo no creo que Petro sea un buen líder para este país. La primera, que me preocupa muchísimo, es porque en varios momentos Petro ha descrito caminos que en mi opinión pondrían en riesgo la institucionalidad. Él ha dicho que en Colombia no hay una democracia, con lo cual el día de mañana pues no podría simplemente echar para atrás lo que tenemos de democracia, porque ha dicho que le parece que no hay nada. Él ha sido una persona que ha reiteradamente hablado de que se necesitaría una constituyente. Yo le tengo pánico a una constituyente, creo que eso acabaría con las garantías básicas que tenemos en la Constitución del 91, que es una constitución que nos permitió democratizar este país. En reiteradas oportunidades ha alabado a distintos regímenes que se han quedado en el poder por más tiempo, y eso a mí me preocupa en términos de evitar a toda costa un régimen autoritario o que pretenda quedarse más tiempo en el poder. A mí me preocupa mucho las, distintas frases de Petro de su manejo de la economía. Me preocupa sus referencias a la impresión de moneda, me preocupa sus referencias a la forma en la cual entiende una transición energética, simplemente cortando de tajo el petróleo, que yo por supuesto creo profundamente en una transición energética, pero creo que tiene que hacerse de manera responsable y con un plan, y no simplemente con frases. Y yo creo que muchas de sus expresiones mismas mandan un mensaje que puede generar un riesgo para la estabilidad de la economía, que insisto depende de una iniciativa privada pujante y no de un discurso simplemente antiempresa. Por supuesto, sobre un sistema tributario justo, ahí estoy de acuerdo, sobre la base de garantizar que quienes más ingresos tenemos, más tributemos, y no nuestro sistema completamente regresivo, en donde quienes más ingresos tenemos en esos 9º y 10º decil terminamos no tributando, y eso es gravísimo en términos de un sistema tributario. Y tercero, a mí me preocupa mucho la manera en la cual
Petro divide a la ciudadanía, yo creo que eso no reconcilia, él ve enemigos en el otro, él no está dispuesto a reconocer distintas, ¿no? Formas de ver la sociedad. Todo el que no piensa como él es porque es corrupto, es porque es, ¿no? Lo rotula inmediatamente en vez de entender que podemos tener visiones distintas. Yo creo que eso no reconcilia. Me preocupan aún más ahora, y esa es la ñapa, estos nuevos apoyos, por ejemplo, en donde él estaría dispuesto a aliarse con personas que no van a apoyar la inclusión y la diversidad, que dicen no, nos vamos en contra del matrimonio de personas del mismo sexo, nos vamos en contra de cualquier posibilidad de que personas LGBTI tengan derechos, y yo creo que eso es gravísimo para una sociedad, es inconstitucional, pero además es regresivo en términos de reconocimiento de derechos y de diversidad. Entonces esas son las razones personales por las cuales no he apoyado a Gustavo Petro y no lo apoyaré. Bueno, si ve, hasta dio una ñapa, Juanita, hasta dio una ñapa, tenía sus razones y con ñapa incluido. Bueno, pues representante de la Cámara, Juanita Gubertus, de la Alianza Verde, gracias por esta entrevista con Semana. Hablamos de todo, de Fajardo, de Gaviria, de la Alianza Verde, de Claudia López, de la inseguridad en Bogotá, de Petro, de los temas más claves de la coyuntura nacional, y le agradezco mucho, Juanita Gubertus, por esta entrevista y por todas sus respuestas a los interrogantes de Semana. A usted, Yesid, por esta invitación, y un saludo a toda la audiencia de Semana. Y a todas las personas que siguieron esta entrevista a través de las plataformas digitales de Semana, gracias por estar ahí y sigan con toda la información en semana.com.